Muy pero muy buenos días. ¿Cómo anda la banda en este nuevo día? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que me estén mirando. Acá estamos en una nueva entrega, en un nuevo viaje. El día de hoy estamos yendo para el lado de Villa Ramallo. Y todo comenzó por un mensaje de un amigo que me mandó un mensaje reenviado de WhatsApp que decía algo así como: che, mirá, me llegó esto, fíjate si tenés ganas, tengo ganas de conseguir a alguien con quien rutear un ratito. Así que fíjate, cuestión que me metí y era un encuentro del Motoclub BA. Yo la verdad que no lo conocía, la organización, y es una organización que encontré que estaban en Instagram. Y nada, y me metí en el grupo a ver qué onda, si estaba bueno, si no estaba bueno. Y la verdad que encontré una onda muy copada, una buena organización. Y dije, bueno, me mando, total, ¿qué puede pasar? Al principio eran 10 motos, 15 motos. Cuando yo me anoté creo que éramos 25, 30 motos. Y... ahí va, le estaba avisando a mi numeral de ruta que había algo tirado en el coso. En la ruta, perdón. Pero ya lo último terminó siendo que había 70 motos. 70 motos anotadas. Así que bueno, siempre alguno se baja, siempre alguno queda afuera. Siempre pasan algunas de esas cosas. Pero la realidad es que me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad cómo se verán 60 motos, ponele, todas juntas una atrás de otra. Debe ser muy loco, debe ser una experiencia muy muy loca. Hay que decir que hay un poco de viento, la moto se mueve un poco, hay que decirlo. No obstante, igual estamos bien, estoy bien abrigado. En las piernas tengo un poco de frío, debe hacer unos 11 grados, 12 grados. Está fresco, está fresco. Y cuando decimos que está fresco, está fresco. Pero bueno, la realidad es que hacía mucho que no se salía a motear. Van tomando un matecito. Qué rico tomar un matecito ahora, qué rico. Y debe venir calentito también, hay que decir. Pero bueno, no van teniendo la visual que tiene uno desde la moto. Y la verdad es que qué lindo que es andar en moto, che. Qué lindo que es andar en moto. No me voy a cansar de repetir. Qué lindo es andar en moto. Así que bueno, gente, vamos a seguir avanzando un ratito más. Esperemos que sea un viaje ameno, sea un viaje lindo. Y nos estamos hablando y nos estamos viendo. Y bueno, amigos, ya llevamos unos cuantos minutos arriba de la autopista. Como verán, ya se hizo de 3 carriles. Por ahora el viaje viene todo muy tranquilo, viene lindo. Hace frío, sí, pero dentro de todo se zafa. La verdad que el escudo de la TRK va muy bien. No quiero ni pensar cómo la estará pasando Marcos, alias El Cotes, con el FZ160 atrás. No lo quiero ni pensar. Pero bueno, todos tenemos nuestra etapa de luchar contra el viento y de hacer nuestras primeras armas arriba de la moto. Y la verdad que aplaudo y me alegra mucho que lo esté haciendo con mucho huevo, con mucha voluntad. Era un viaje muy largo para él, para su moto, pero sin embargo lo está haciendo como un campeón. Así que bueno, vamos a seguir avanzando hasta que nos logremos acoplar a la caravana general. Bueno, Cotezón, acá estamos en la reunión que se va a hacer del Motoclub BA. Estamos esperando a la banda, a ver si se ven desde lejos. Todavía no se ve nada. Ya empiezo, ya gana la moto en marcha. ¡Basura! ¡Que se armen los putazos! Hay una frenada por ahí atrás de Cotezón. ¡Oso! Yo en un momento escuché y dije, me la pone atrás a 3 kilómetros por hora. ¿Cómo va a ser, boludo? La piedrita me traicionaron, ¿no? Qué lindo pibe, boludo.
En un momento me empezó a agarrar un frío acá. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¿No esto? Mirá. Dejé de sentir la mano. El dedo gordo y fue. Gati, eso me pasó en el sur. El sur en un momento se me empezaron a cortar los dedos. Del frío que tenía. Se me cae la cámara, boludo. Ahí viene, boludo. Ahí va. Algunos centímetros más tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo, qué lindo! Más vale que te calmes, maldito. Y bueno, acá nos metimos. Hay que ir atentos porque el ritmo de marcha de ellos es más rápido que el nuestro. Así que yo lo voy a ir esperando a cotezón, tranquilo. Ahí va. Bueno, banda, una de las cosas que no les mencioné acerca de este motoencuentro es que el grupo, el Motoclub de Buenos Aires, Motoclub EA, era un grupo específicamente de motos Bogué. Ahora actualmente ya es multimarcas, ya aceptan cualquier tipo de marca, cilindrada, etcétera. Y la verdad que se los recomiendo mucho porque se van a encontrar con gente muy copada y con uno de sus administradores, que es con el que pude tratar, se llama Ángel. Este saludo va para vos, Ángel. Te agradezco mucho que me hayas dejado ingresar, que me hayas dejado estar. La verdad que se valora mucho. Y una de las cosas que quería charlar con ustedes es que yo no conocía la marca Bogué, sí la había visto alguna vez en la calle, etcétera, pero no la tenía tan presente. Y en honor a mis compañeros del motoclub, me gustaría hablar un poco de la marca, me gustaría hablar un poco de dónde viene. No tengo muchos datos porque estuve buscando por internet y la verdad es que son muy pocos los datos que realmente pude acceder, pero la historia comienza alrededor de los años 90, la década del 90. Un fabricante llamado Longines, chino, se empezó a hacer fuerte dentro del mercado de motos china y empezó a fabricar al orden de más o menos alrededor de, ya en el 98, 99, ya estaba fabricando alrededor de 1,5 millones de motos y 2 millones de motores. O
O sea, un gigante de la industria. Actualmente ese número está más o menos en los 2,5 millones de motos y 3 millones de motores. Una locura. Y ese trabajo que fueron haciendo con constancia, con calidad, con buena relación de calidad-precio, hizo que fueran teniendo distintos acuerdos con otras marcas. Y uno de los principales acuerdos que tienen es con, por ejemplo, BMW, para el cual desarrollaban el motor y fabricaban el motor de la GS650, aunque les parezca mentira. Actualmente ese motor ya no se fabrica más en Longines, pero sí se está fabricando de forma completa, es decir, toda la moto. Se está fabricando el scooter de BMW, el XC400 creo que es. La verdad que me quedé helado, o sea, no la tenía, no sabía que existía y le empecé a prestar atención y me empezaron a gustar mucho los productos, especialmente cuando los vi en persona. Aclaro que no tengo nada que ver con Vogue, yo soy más fan de Benelli y bla bla bla, pero esto me dieron ganas de nombrarlo porque era un dato que no tenía y es un dato que me gusta compartir. Cuestión que llega a un punto que Longines se da cuenta que quiere tener más participación en el mercado, quiere tener un poquito más de presencia y dice, bueno, miren, vamos a hacer así, vamos a refundar el mercado, o mejor dicho, el concepto de la moto china. Vamos a demostrar al mundo que podemos hacer una moto de calidad, con buenos componentes, pero con el precio bastante sostenido. Y ahí fue como surge la marca Vogue. Y es a través de esta marca justamente donde ellos articulan y lanzan a nivel mundial todo lo que son sus productos. Hace un ratito estaba mirando que tienen actualmente 3 motorizaciones. Una es 300, otra es 500 y la otra es 650. Estuve mirando un poquito los valores de tanto de potencia como de torque. Y por ejemplo la 500 está muy cerca del TRK. Muy cerca en valores, tanto sea de potencia, de torque, muy cerca, no hay casi diferencia. Y después estaba mirando que el 650 es monocilíndrico, que es un gran detalle también a tener en cuenta. Por lo tanto, gente, los invito a que se metan a ver un poquito, que los analicen los modelos. Vuelvo a insistir, si alguno del club tiene la buena onda de prestarme alguna como para dar una vuelta y poder hacer algún videito mostrándosela, sería un golazo. Se la cambio por el TRK, hacemos intercambio de motos. La verdad que estaría muy bueno. Así que bueno, gente, los dejo con un poquito más de visual, con un poquito más de viaje, acá descansando un poco las manos. La verdad es que esto no lo iba a dejar, esta parte no la iba a dejar, pero les soy honesto, este audio lo grabé 4 veces ya y esta fue la mejor toma de las 4. Así que no voy a volver a cambiar, a pesar de que después va a ver mi mujer o mi mamá este video y me va a ver andando sin manos y va a decir, ¡ay, no hagas eso! Tienen razón, Iván, tienen razón. El Cotes acá se merecía que le haga una buena toma, se merecía que lo filme desde afuera, que le quede este recuerdo para toda la vida de su primer viaje largo arriba del FZ. Madre mía, qué huevos para salir con el FZ. Ahí va, Cotezón, muy bien, muy bien. Y bueno, gente, hemos llegado a Ramallo, o estamos entrando a Ramallo. Tengo las cumbianchas de fondo, no sé si saldrá en el video. Acá está mi numeral. Venga, numeral querido, venga, numeral querido. ¿Cómo huele la cámara, ¿Cómo huele la cámara? Me vio que prendí la cámara y lo primero que hizo fue ponerse adelante, Cotezón. Ay, guaso. Es lindo andar en moto. La verdad que Cotezón hoy se colgó una medalla. Voy a bajar un poco la música, no me puedo concentrar. Se colgó una medalla, la verdad, Cotezón importante. Fue un viaje difícil, mucho viento, mucho frío, y él va en el FZ que sin parabrisas, sin nada, se complica, la verdad que se complica. Así que bueno, acá estamos. ¿Cómo le va, maestro? Hoy se recibió de motero, Hoy se recibió de motero, y bueno, acá estamos. Por lo pronto, sería bueno encontrar una estación de servicio, porque básicamente, como en todos los videos que hago, me estoy haciendo pis. Así que
antes de hacer nada, de ir a comer o lo que sea, necesito hacer pis. Así que en algún momento tendremos que encontrar alguna estación. La TRK es hermosa. Hemos venido a un ritmo de 80, 90, 100, 80, 90, 100, que es más o menos donde se siente cómodo el FZ, sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente no he podido filmar la caravana en todo su esplendor, dado que, bueno, no les podíamos seguir el ritmo. Ellos iban a 110, 120 y no había manera de poder seguirles el ritmo. Así que nada, se hizo el camino propio, caminantes hacia el andar. Fuimos tranquilos, paramos en el medio, tomamos un cafecito, así que llegamos por el postre. Ay, hay una Shell. Se termina, la suplicio se termina. Así que bueno, gente, casi me ahogo. Y bueno, nos estamos viendo en un ratito. Bueno, listo, ya estamos. ¡Bravo! ¿Quieren revisar que estén todos los números? Unas palabras, Ángel. ¿El flan cuándo se sortea? No. Gracias a todos, la verdad que por venir. Muy buena convocatoria. Espectacular. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, acá están todos los números. Charlie está el tuyo. Lagarto eso. Mirá cómo está rezando, eso es una vergüenza. Está rezando, está rezando. 21. ¡Mirá que justo! ¡Mirá que justo! Tenés la caja ya de lente, la caja. Mirá que quedó registrado, Marte. Ay, pero para... Vamos con el otro descuento. Vamos con el otro descuento, 48. Lo pusiste. Sí. Apura un poquito la música. Yo quería el descuento, no, los lentes, no el descuento. Bueno, boludo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El lente Y yo iría con el kit de asado. Sí, ese kit de asado. Ese. Ahí va el dedo. Dale, así lo trenamos acá. Ahí va el mío, ahí va. 18, por favor. ¿Sí? Vamos. 38. El sacrificio vino 80 y llegó vivo. Cortalo de vuelta. El dueño de la poronga. ¿No hay foto? Sáquenle la foto. Está filmado, maestro. Escúchame, esto lo está dando acá la gente de Portofino. Muy bien, Portofino. Bravo, La pro... Sí, lo cambiaría por un pedazo de asado. Excelente. Excelente. Bueno, tuyo. Muchas gracias. Vamos a seguir. ¿Con qué vamos? ¿Con los lentes o con la matera? Con la matera.
¿La matera? Vamos con la matera. Un lente, un par de lentes de foto. Suerte de principiante. Polarizado todo. La matera la dio Baza. La empresa Baza se cortó, nos dio la matera. Gracias Baza. No tenemos mucho canje. Ya que saqué el número. Ahí vamos. 50. Vamos con los lentes. ¡Bravo! Papá de traje de hombre. Los lentes de materia que están se los lleva buenísimos puesto. estos, Aguante. 18, ¿sí? A ver. ¿Qué dice acá? 23. 23. Mirá, boludo. ¡No! ¿Qué decía? Sortale de nuevo, sortale. ¿Qué pasó? ¿Se le está? No, es mi hermano, boludo. Él puso los lentes. Tengo lente, gracias. Estaba todo arreglado. Estaba arreglado. Podía sacar la materia, otra cosa. Bueno, los lentes mismo, ¿verdad? Que putear la polarizada. ¿Qué dice acá? 4. 4. Ella ha ganado un par de sorteos. ¡Bravo! Excelente. No hay nada en la caja. Ya les expliqué que acá no vieron porque a última hora de ayer. Tiene más bolsas. Es un probadisco. Hay que vender humo, ¿viste? Con ese. Yo creo que ronda los 19.000 pesos, más o menos. Así que el que se lo gane, Rompa, maestro, rompa todo. Capital o Buenos Aires, no sé, se lo puede despachar. Otra caja más. Vamos a terminar de mostrar los lentes. De batería. Y bueno, gente, vamos a pegar una vueltita. Miren la cantidad de motos que hay. Hay que sacarlo para pelearlo. Tremenda la cantidad de motos que hay. La verdad que muy lindo. Muy lindo. Estamos comiendo ahí. Es un lindo lugar. Se llama Complejo de Cabañas Portofino. Ya le vamos a hacer a una tomita. No tenemos canje, pero Portofino, si te querés portar. Mirá que linda el Interceptor, hermosa. Hermosa. Qué grande las Malvinas. Bien ahí. Mira el TNT, qué grande. Qué grande el TNT. Aguante el TNT. La ondita. Qué linda que está la ondita. Hermosa. La Versys. Lindos colores, Qué lindo color de Versys. Hermosa. El complejo de Cabañas. Muy buena la gráfica, no sé de quién sea esta, pero muy buena la gráfica, me encantó. Me encantó. Muy buena. Los caballos de todos.
Qué lindo KLR. Mirá qué linda la TDM. Qué pedazo de moto. Tiene el mismo casco que yo. Buena gente, ya hemos comido, hemos paseado, la hemos pasado lindo, hemos charlado rico, he escuchado muchas anécdotas moteras. Eso es una de las cosas más lindas que tiene de hacer este tipo de juntadas. Y acá ya estamos en el retorno a casa, nos quedan 200 kilómetros, vamos a ir a un ritmo de 90 a 95 kilómetros por hora, si el tiempo nos acompaña, cosa de no matar el FZ, pero felices de hacer lo que nos gusta y amamos. Así que bueno, gente, las voy a dejar un ratito con las imágenes de campo, la ruta, un poquito el sonido de la TRK. Miro desde lejos nuestra historia. Duele que no quede más que hacer. Qué difícil es cerrar la puerta. Se me hace un nudo al no poder volver. Aprendí a archivar mis problemas, a fingir que estoy bien, que no me haces falta aquí. Pero ya no me quiero mentir. Me costaba